Padre, bendice tu palabra leída, así como la exposición de la misma en esta hora. Te pedimos que nos hables a cada uno de nosotros en el mensaje de tu palabra en esta mañana. Señor, auxíliame en esta hora porque sin tu presencia y tu guía, Espíritu Santo, no podemos hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada nosotros compartimos un tema que titulamos Señor, necesito un milagro. ¿Te recuerdan? Señor, necesito un milagro. Y de ese tema nosotros hablamos que ¿quién de nosotros no ha necesitado un milagro? Hablamos de eso. Creo que todos los que estamos aquí no solamente hemos necesitado uno, más de uno. Más de uno. Y en eso estuvimos de acuerdo nosotros y estuvimos compartiendo acerca de ese tema. Hoy vamos a mencionar otro milagro que Jesús realizó en una aldea llamada Betsaida. Este pasaje es algo peculiar, algo distintivo. ¿Por qué es distintivo este pasaje? Bueno, porque es la única vez que nosotros encontramos en la Escritura que Jesús escupe a alguien en la cara. Sí, de verdad. Parece algo inusual sobre el carácter del Salvador, pero hay una razón detrás de ello. Él lo hizo, ¿ok? Pero es la única vez que nosotros encontramos esto. También es la única vez que nosotros encontramos que Jesús realiza un milagro en 2 pasos. Eso ya va entendiendo por qué es peculiar este mensaje. Y también es peculiar porque solamente Marcos, el evangelista Marcos, solamente es el único que nos cuenta acerca de este mensaje, de esto que sucedió allí. Así que esto no es una serie de mensajes sobre los milagros de Jesús, no crea que es eso. Es pura diosidencia de Dios. ¿Por qué? Valga la redundancia. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba orando y buscando para esta semana, el Señor, yo me quería ir de este pasaje porque ya sabía que había hablado acerca de milagros, pero volvía para atrás para este pasaje. Y me quería buscar en otro lado, pero volvía para de, bueno, pues Señor, entonces algo has de querer que se mencione aquí, ¿verdad? Por lo tanto, yo no sé su necesidad, yo sé las mías. Pero el Señor de alguna manera quiere que comparta con usted esto hoy. Y también entiendo que los milagros tienen una similitud un poco con las parábolas de Jesús. Y usted y yo estamos familiarizados con las parábolas. Pero parte de las parábolas o lo que hace una parábola es que transmite una enseñanza espiritual para tu vida y para mi vida, ¿sí o no? Eso es lo que Jesús trataba de enseñar, usando parábolas de su tiempo para enseñar verdades espirituales que él quería transmitir a sus oyentes. Pero los milagros también tienen esta peculiaridad que transmiten dentro de ellos algún mensaje espiritual para el necesitado en el momento. Muchas de la mayoría de las veces el Señor Jesucristo cuando hizo un milagro dijo, ¿tu fe qué? Te ha salvado. Porque es algo espiritual envuelto. Y yo creo que tiene algo espiritual que aportarte a tu vida y a mi vida también, del cual quiero compartir con usted. Yo creo que se entrelaza un poco con el de la semana pasada, pero tiene sus características muy diferentes. Y lo primero que nosotros encontramos en esta porción de la Escritura que leímos y en el contexto general donde vemos a Jesús actuar en su ministerio es que Dios no siempre actúa igual. Por eso me llamó la atención este milagro de que Él hace esto en 2 pasos. Y digo, wow, yo sé que Dios es soberano y yo sé que Él ejerce su voluntad. Pero me llamó la atención esto cuando estaba estudiando esto. Jesús sanaba a personas instantáneas. Por ejemplo, ¿se recuerdan allí la ocasión cuando aquella mujer que tenía el flujo de sangre y estaban todos los discípulos rodeando y Jesús iba caminando y una vez que ella tocó, dice la palabra, inmediatamente cesó? Fue instantáneo. Eso fue instantáneo. Cuando Jesús habla con la hija para la sanación de la hija de Jairo, dice que cuando Jesús dio la palabra, en aquella hora fue sanada.
Y después cuando estuvieron investigando a qué hora fue aquello, y dijeron, en esa misma hora ella fue sanada. Cuando Jesús tocó al ciego Bartimeo, en ese mismo instante fue sanado. Jesús no necesita dos pasos para sanar a alguien. Jesús en una sola palabra puede hacer lo que quiera. ¿No dice la palabra de Dios en Génesis 1 que cuando comenzó a hablar las cosas comenzaron a existir de la nada, del ex nihilo? Todo comenzó a surgir por el poder de su palabra. Él no necesita two step para hacer un milagro. Entonces eso tiene que tener algo que te transmite a ti y a mí, algún tipo de enseñanza. Porque no lo hizo porque se le antojó hacerlo. Jesús todo lo que hizo tenía un meaning, un purpose, un propósito. Y yo entiendo que Él tiene un propósito en esto. No hay una manera única de Dios actuar, eso es cierto. Y porque no hay una manera única de Dios actuar, esto debe de darnos a nosotros esperanza, confianza. Debe también de darnos fortaleza. ¿Por qué? Porque aunque en mi caso sea muy parecido al de mi hermano o mi hermana, o al conocido o al compañero de trabajo, aunque en mi caso sea tan similar, tan igual que otros que yo he visto, sea de enfermedad, de inmigración, sea con problemas en el matrimonio, sea con los hijos, de la índole que sea, aunque sea muy similar, Dios no siempre actúa igual. Entonces eso me da mi fe. Dice, no, yo he estado un montón de tiempo y esto no ha pasado nada. Bueno, está bien. En vez de yo salir de ahí desanimado y de salir de ahí de esa conversación, decía, bueno, imagínate, si tantísima gente que tiene la misma situación mía le ha ido así, pues ¿qué voy a esperar para mí? No se crea eso. Eso es lo primero que yo encuentro aquí. Dios no siempre actúa igual con todo el mundo. Y eso me da esperanza a mí. Porque eso me mantiene mi fe activa, vibrante, creyéndole a Dios que Él lo puede hacer en el último segundo de las cosas. ¿Sí o no? Claro. Porque le creemos a un Dios soberano que está por encima de todas circunstancias. Entonces, Él actúa como Él quiere y con el que Él quiere. Punto. Entonces, yo me mantengo creyéndole a Dios allí. 2 ciegos reciben la vista en Mateo 20. Dice Mateo 20, versículos 29 al 34, que al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y le dijo, ¿qué queráis que haga? Y ellos le dijeron, por supuesto que nuestros ojos sean abiertos. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús en aquel momento? Los tocó y enseguida recibieron la vista. Dice la palabra del Señor allí en el versículo 34 de Mateo 20, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Bueno, en este otro de la aldea de Betsaida, lo escupió, lo tocó y lo tuvo que volver a tocar. Cosa rara. Pero con aquellos enseguida recibieron la vista. En Marcos capítulo 10, el ciego Bartimeo, que algunos dicen que es la misma historia repetida o contada por otros, puede que sí, puede que no, pero dice que entonces cuando vinieron a Jericó, al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud, estos están hablando de cuando entró a Jericó y este está hablando de cuando salió. Algunos dicen, bueno, es la misma narración que la ponen unos cuando entró y otros cuando salió, y que acá Marcos dice que le da el nombre de Bartimeo, en cambio Mateo dice que eran 2 ciegos, no le da nombre alguno. Puede que haya sido la misma experiencia o puede que haya sido 2 casos diferentes. Pero el hecho es el mismo. Enseguida recibieron la vista, dice el versículo 52 de Marcos 10. Dice, y les dijo Jesús, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista. También están los otros 2 ciegos de Capernaum.
Dice que pasando de allí, y esto se encuentra en Mateo 9, versículo 27, le siguieron 2 ciegos dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Entonces les tocó diciendo: conforme a vuestra fe sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Enseguida. Entonces, Dios con unos obra de una manera, y estoy poniéndole 3 ejemplos de 3 ciegos diferentes con este ciego de Bethsaida para que veamos el contraste tan diferente. Usted y yo tenemos un ADN diferente. Inclusive con aquellos que salen, que están en el mismo vientre, en el mismo vientre, que se llaman twin, gemelos, morochos, como le dicen. No importa, cada uno de ellos tiene una identidad diferente. Y Dios obra con cada uno de manera diferente. Por lo tanto, lo primero que te quiero decir en esta mañana es que, aunque tu situación se parezca mucho a la de alguien que conoce en la familia o amistad o que hayas oído, no necesariamente los resultados van a ser igual. Dios obra de manera diferente con cada uno de nosotros. Con cada uno de nosotros. Yo le sigo creyendo a Dios eso. Yo le sigo creyendo a Dios eso. Lo segundo que te quiero compartir en esta mañana es: Dios se glorifica en los procesos. Dios se glorifica en los procesos. ¿Por qué? Porque este milagro llevó 2 pasos. Un proceso. Y los procesos, no importa de la índole que sean, ninguno son fáciles, ¿verdad que sí? Ninguno de los procesos son fáciles. Pero los procesos, escuche esto, los procesos tienen la capacidad de captar la atención de los demás de afuera. Cuando Dios te va llevando a usted y a mí en un proceso, en lo cual que todos llevamos procesos en la vida de diferentes maneras, ¿verdad? Pero cuando Dios te va llevando en un proceso en tu vida, los demás de afuera, los que están afuera, lo están viendo. Aquellos compañeros de trabajo lo están viendo. Aquellos en la familia lo están viendo. Aquellos que nos conocen nos están viendo. Y esos procesos tienen la capacidad no solo de que ellos, captar la atención de ellos, sino de que usted pueda testificarle a ellos también. Porque ese proceso captó la atención de alguien y dice: yo no sé cómo tú has podido. Yo no sé cómo Dios te ha dado fuerza a ti. Cómo tú le has hecho para poder hacer esto, o que esto funcione, o llevarte de punto A a punto B, o al punto C, yo no sé. Y ahí Dios está captando la atención de los de afuera para que usted pueda testificar. Los procesos no son fáciles, pero ellos captan la atención no solamente de los de afuera, pero también tienen la capacidad de captar la atención suya y mía personal también. También los procesos captan nuestra atención personal, y es ahí donde nosotros comenzamos a depender más de Dios. Cuando Dios capta nuestra atención de manera personal. Y entonces comenzamos a decir: espérate un momentito, tengo que ir para, como le llaman, a la senda antigua. Tengo que ir back to basics, tengo que poner la fundación clara y tengo que comenzar ¿con qué? De nuevo en el primer amor, en la oración, en la búsqueda de la palabra, en la entrega, en la meditación. Tengo que volver nuevamente a esto porque Dios está captando mi atención de alguna manera, y este proceso es doloroso, es sufrido, duele, y Dios está captando mi atención. Y una vez que Dios capta mi atención, entonces cuando capte la de afuera, yo puedo testificarle. Los procesos son una plataforma que Dios usa para desplegar su gloria. Los procesos
que usted y yo atravesamos en la vida, sea cualquiera que sea, son una plataforma que Dios usa. No estoy diciendo que Dios te metió en ello. Es diferente. Muchas veces nos metemos nosotros solos. Pero Dios usa esos procesos, no importa que nos hayamos metido nosotros solos, Dios los usa como una plataforma para desplegar, para exhibir su gloria. ¿Cómo lo hace? Sosteniéndote en medio de los procesos. ¿Cómo lo hace? Proveyendo en medio de los procesos. ¿Cómo lo hace? Cuidándote en medio de los procesos. ¿Cómo lo hace? Dándote paz en medio de los procesos. ¿Cómo lo hace? Llenándote de gozo de su presencia en medio de los procesos. ¿Para qué? Para que entonces todo eso capta la atención de los de afuera y dice, ¿cómo es posible que tú puedas tener paz y que todavía tú puedas alabar a Dios en medio de lo que estás pasando? Sí. ¿Te das cuenta? Dios se glorifica en los procesos, mis queridos hermanos. Y esto que nosotros vemos aquí de 2 pasos de esta sanidad, es algo curioso que quizás a primera vista suena complicado, pero no es tan complicado, entiendo yo. Si nosotros entendemos todo lo que está pasando alrededor de Jesús y los discípulos. ¿Ves? Cuando nosotros encontramos un texto en la Escritura que a primera vista nos es un poquito complicado, no entendemos lo que está pasando, por qué razón es que Dios reveló esto así y nos manifiesta esto así, pues nosotros recurrimos a el contexto inmediato del texto, ¿cierto? Nosotros recurrimos a leer todo el capítulo, porque leyendo todo el capítulo nos da como un mejor entendimiento qué está pasando con relación a estas palabras que Él dijo específicamente. Y eso nos ayuda a nosotros a ampliar la visión. Aun cuando esto no es suficiente todavía, nosotros buscamos textos paralelos que se ha hablado de esta misma razón, de este mismo asunto, en otros de los evangelios, en otra parte de la Biblia, y esto también nos trae clarificación a nosotros de cuál es el mensaje que Dios está tratando de transmitirnos a nosotros aquí. Y entiendo que este es el caso de este pasaje. ¿Por qué? Porque Jesús comienza en este capítulo diciéndole a ellos que habían alimentado 4,000 personas. Y le pregunta, ¿cuántas canastas sobraron? Haciéndolo reflexionar acerca de ¿qué? Del poder y la gloria de Dios, de la provisión de Dios. Y ellos le respondieron y la plática siguió. Después de esto vienen unos fariseos, está en el mismo capítulo 8, estamos en el mismo capítulo 8, versículo 11 al 13. Vienen unos fariseos pidiéndole señal a Jesús. La señal, dice el texto, que era para probarle. Básicamente no era para creer en Él, no era para proclamarle a otros por ahí, sino era para tentarle, para ver en qué lo podían sorprender. Después de esto, entra en la barca y Jesús les comenta a sus discípulos y les dice, mire para que usted vea la línea de pensamiento. Allá habían alimentado a 4,000. Los fariseos piden señal y Jesús entra en la barca y se aleja de ellos. Y entonces le dice a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos y cuídense de la levadura de Herodes. Y le da estos 2 datos. Y los discípulos, se quedan intrigados y comienzan a debatir entre ellos. ¿Por qué será que nos dijo esto? Esto nos lo dijo Él porque no trajimos suficiente pan para comer. Ellos estaban asociando el pan con la levadura y lo que Él le había dicho anteriormente, que habían alimentado a 4,000 y ahora ustedes no han traído nada para el camino. Mire cómo va la conversación y cómo es la mente humana imaginativa, que uno empieza a hacer conclusiones rápidos allí. Cuídense de la religiosidad de los fariseos. Cuídense de la ambición de poder de Herodes, de las inseguridades de Herodes. Cuídense de todo esto. Los discípulos pues no entienden, realmente no entienden lo que está pasando allí. Llegan
a Betsaida, la porción que nosotros leímos hoy, y cuando llegan a Betsaida le traen a aquel ciego. Y mire que es interesante que Jesús lo toma de la mano. Claro, él no veía. Pero quienes lo trajeron a él, no se cuenta que fueron con él. Él lo toma a la mano y lo saca fuera de la aldea buscando algo de privacidad. ¿Cierto? Van fuera de la aldea y allí realiza este milagro en dos fases. ¿Ok? Después de este episodio que termina en el versículo 26, sigue más adelante. No hemos acabado en el contexto del capítulo. Cuando ellos se van, Jesús hace una pregunta de sondeo a sus discípulos. Y le dice, ¿quiénes dicen la gente que yo soy? ¿Verdad? Y ellos dan respuesta. Uno Elías, otro Juan el Bautista. Y ahí viene la confesión de Pedro, tú eres el Cristo. Bueno, perfecto. No hay ningún problema con relación a esto. Después, a partir del versículo 31 en adelante, en el mismo capítulo, Jesús comienza a revelar un poco más en detalle la muerte que él había de padecer en Jerusalén cuando fuese entregado al sumo sacerdote y lo que iban a padecer allí. Y es entonces en este contexto que unos minutos o unas horas antes, Pedro había hecho la confesión más grande de su vida y entonces después de eso, viene Pedro a tratar de evitar con palabras que Jesús fuese a la cruz del Calvario y allí es que viene Jesús y le da la reprimenda no tanto a Pedro, sino el tipo de pensamiento que se le estaba sembrando a Pedro en la mente. Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué le he hecho toda esta historia desde el versículo 1 hasta el final del capítulo? Para que entienda el contexto de lo que Jesús estaba tratando con sus discípulos y cuál es el mensaje del milagro en dos pasos. ¿Cuál es el mensaje del milagro en dos pasos? El ciego recibe un milagro y los discípulos una enseñanza. Eso está ahí en su bosquejo. El ciego recibe un milagro y los discípulos reciben una enseñanza. Creo que es ahí la enseñanza de los discípulos la que te corresponde a ti y a mí. El milagro ya se lo hizo al ciego. Pero la enseñanza sí es, creo, para ti y para mí. Y yo entiendo, ¿cuál es la enseñanza? Yo entiendo que Dios no obra siempre igual, eso ya lo hablamos al principio. Pero el milagro era un espejo. El milagro era un espejo de una realidad espiritual que estaba pasando en los discípulos. No sé si todavía no lo entiende. El milagro era un espejo de la realidad espiritual de los discípulos de Cristo. En otras palabras, los discípulos de Cristo todavía no estaban viendo claramente. Estaban viendo borroso, como estaba viendo el ciego en su primer stage, en su primera parte. Ese es el mensaje de Jesús para ellos. ¿Por qué? Porque cuando él sale de esta escena, inmediatamente él tira la pregunta de sondeo. ¿Quiénes dice la gente que yo soy? Él lo sabía, pero a él le interesaba ver, ¿y ustedes qué opinan de mí? ¿Ustedes quién dicen que yo soy? Y una vez que Pedro, por inspiración del Espíritu Santo, trae esta confesión, una vez que hizo esa magistral anuncio, después viene a tratar de evitar que fuera a la cruz. Cuando el Mesías había venido para eso. Porque todavía Pedro no estaba viendo claramente. El Espíritu Santo sí, cuando se lo reveló. Pero Pedro todavía no estaba viendo claramente allí. Jesús se lo dice claramente. Fíjense, mis hermanos,
Mire conmigo ahora un poquito y abra sus Biblias si las tiene allí en el mismo capítulo 8 de Marcos. Pero mire los versículos 17 y 18, porque estos versículos traen claridad a este punto que queremos hacer. Dice, y entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? No entendéis ni comprendéis. Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Y mire el versículo 18, dice, teniendo ojos, no veis. Y teniendo oído, no oís y no recordáis. Y no recordáis. Y mire lo que dice más adelante allá. En el versículo donde viene la pregunta, en el versículo 28, ellos respondieron, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Ellos respondieron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Y entonces él le dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Uno diría, ya con esa respuesta es suficiente. Es suficiente. Pero no es suficiente. Y usted sabe que a algunos creyentes les pasa así. Porque eso es lo que viene para nosotros ahora. Lo que viene para nosotros es eso. Algunos creyentes piensan que es suficiente con levantar su mano y entregarse a Cristo. Y tomar las clases de bautismo y bautizarse. Y venir los domingos a la iglesia. Algunos creyentes piensan que eso es suficiente. Bueno, déjame decirte. Si usted piensa que eso es suficiente, está como en el primer paso del ciego, viendo borroso todavía. De veras. De veras. Porque en esa era la condición que estaba Pedro y los discípulos todavía. Todavía estaban en esa condición. Necesitaban un segundo toque del maestro. Porque dice que en el segundo toque, él vio claramente y de lejos. Y usted y yo necesitamos ese segundo toque del maestro. Y para que ese segundo toque del maestro llegue, usted y yo necesitamos estar más cerca de él. Más cerca de él. Cuando Dios inició tu proceso y mi proceso, no fue solo para dejarnos en un momento. Cuando Dios inició tu proceso y mi proceso, lo inició para toda la vida. Esa es la verdad, hermanos. Eso es lo que nosotros conocemos como el proceso de santificación de la vida del creyente. ¿Sí o no? Eso está ahí. Proceso de crecimiento en medio de las pruebas, en medio de esto, en medio de lo otro. Sí, pero son procesos que Dios se va glorificando en ellos, pero Dios no te salvó y me salvó y nos puso en una caja de cristal para que nada nos pase o nada nos toque. No es así. Seguimos en este cuerpo que es imperfecto, que le llegan enfermedades, que nos pasan cosas igualito que todas las demás personas en este mundo. Pero la única diferencia es que tenemos a alguien mayor con nosotros en medio de todo ese proceso. ¿Te das cuenta? El cual te dice, yo te salvé y te puse un nombre nuevo para propósitos mayores. Para propósitos mayores, mis queridos hermanos. Dios nos salvó a través de una obra extraordinaria en nuestras vidas. Dios te salvó y me salvó a mí a través de una obra extraordinaria en tu vida y en mi vida, pasar de muerte a vida. Para que vivas vidas extraordinarias, fuera de lo común. Si vamos a vivir vidas común y corriente, para eso Dios no te salvó. Dios te salvó para que vivas vidas extraordinarias, para que despliegues la gloria de Él en tu vida. Para que otros puedan ver a Cristo en tu vida y en mi vida. Que puedan decir, ahí va un cristiano. ¿Y cómo lo pueden reconocer? ¿Por la manera de caminar o por la manera de vestirse? No, espero que no. Espero que lo puedan reconocer por la manera de comportarse, por la manera de vivir, por la manera de hablar, por la manera de tener compasión y amor por el prójimo, por la manera de conducirse en la vida. Que no es una vida perfecta, pero que puedan reconocernos de esa manera.
en su trabajo, en mi trabajo, en la familia, con los amigos, en las reuniones, donde quiera que estemos, que puedan reconocernos por eso. Y esto nos lleva al tercer punto que quiero compartirle en esta mañana. Dios nunca deja algo incompleto. Dios nunca deja algo incompleto. Eso es lo que me enseña este mensaje en 2 pasos. 2 pasos es 2 procesos, son procesos. Y Él se glorifica en los procesos. Pero me da gusto de que el ciego, en el segundo toque, porque quiso hacerlo así Dios, ya no siguió viendo blurry, borroso, sino que dice que vio de lejos y claramente. Y esto me habla de que Dios no ha acabado contigo ni conmigo todavía. Él no ha acabado con nosotros. Él no ha acabado en el proceso que te está llevando todavía, ni en el mío tampoco, no ha acabado. Él nos va llevando allí. Ahora yo te pregunto, ¿qué tal si el ciego se marcha cuando empezó a ver las cosas borrosas, a decirle a la familia, mira, veo todo borroso? Muy probablemente se hubiera quedado así. Solo Dios sabe si lo hubiera llamado de regreso, no, por supuesto. Pero estamos especulando un poquito en esta área ahora. Se hubiera quedado quizás así. Pero qué bueno que Dios no es como nosotros. ¿Verdad que sí? Que muchas veces nosotros cuando comenzamos, mañana lo termino. No, ahora no tengo tiempo, después lo hago. Y muchas veces el después lo hago, las esposas reclaman que nunca llegó ese, ¿verdad? Especialmente cuando tiene que ver con el patio. O que tiene que ver una construcción, una adición. Dice, ¿cuándo vas a acabar eso? Nunca lo vas a... No, después, cuando tenga, el sol está muy fuerte, etcétera, etcétera. Eso es así, hermano. Yo entiendo que así como sucedió con este ciego, literalmente que Jesús le volvió a tocar y le dijo, ahora ¿cómo ves? Y él vio claramente, nosotros necesitamos eso en nuestras vidas. Usted y yo lo necesitamos. Yo no sé tanto usted, pero yo sé que yo lo necesito. Porque hay veces en mi vida que yo no veo claramente las cosas. Hay confusión. Hay confusión. ¿Qué hago en este caso específico? ¿Cómo aconsejo en este caso específico? ¿Qué decir en este caso específico? ¿Qué decisión vamos a tomar con esta situación específica en la familia, con los hijos, en la iglesia, en la obra del Señor, con la familia extendida? ¿Qué decisión vamos? No veo claramente. Yo necesito eso en mi vida. Eso se llama discernimiento de parte de Dios en tu vida y en mi vida para poder ver claramente de parte de Dios. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:6, estando persuadido, estando seguro que el que comenzó, ¿qué? En vosotros la buena obra, ¿qué hará? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No pierda de vista esta última frase, hasta el día de Jesucristo. Hasta ese día, Dios te va llevando en un proceso a ti y a mí. Nos va llevando en un proceso. Él no ha acabado con tu vida ni con mi vida todavía. Y mi hermano y mi hermana y amigos y amigas que están aquí hoy, qué alegría me da eso a mí. Qué alegría me da de saber que Dios no ha acabado conmigo cada vez que meto el delicado pie. ¿Verdad que sí? Cada vez que digo lo que no tengo que decir. Cada vez que actúo como no tengo que actuar. Y cada vez que hago algo que después digo, Señor, perdóname. Digo, qué bueno, Señor, que no has acabado conmigo. Que tengo oportunidad todavía. Que tú sigues todavía tratando conmigo, con mis imperfecciones. Eso es maravilloso de parte de Dios, hermano. Eso se llama misericordia. Eso se llama gracia de parte de Dios. Gracia se llama eso. ¿En qué nos ayuda esto? ¿En qué nos ayuda esto? Bueno, que cuando la prueba llega, nos aferramos a sus promesas. ¿Por qué? Porque le conocemos en medio del proceso.
¿En qué me ayuda? En que yo necesito ese segundo toque, en que yo necesito acercarme a Él, en tener una comunión más íntima con Él, es que cuando llegue la prueba, yo me aferro a sus promesas porque le conozco. ¿En qué más me ayuda? Que cuando la prueba llegue, nos aferramos a sus caminos porque fuera de sus caminos, ninguno otro son buenos. ¿En qué más me ayuda? Que cuando no sepamos en quién confiar, me puedo aferrar a su carácter. Que Él no cambia, dice Hebreos 13:8. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En eso me ayuda, necesitando este segundo toque de parte de Él. Recuerda esto. Recuerda estas tres cositas que te voy a decir ahora al final aquí nada más. Los procesos prueban tu y mi resistencia. Él sabe hasta dónde nosotros vamos a aguantar. Él sabe de qué madera estamos hechos. Y Él no nos va a probar mucho más allá de lo que no podemos soportar. ¿No dice así la palabra? Entonces, si estamos en un proceso y dice, ya no puedo más, ya no aguanto más, Él sabe hasta dónde podemos aguantar. Él sabe. Esto prueba nuestra resistencia. Segundo, los procesos prueban nuestra entrega. O sigo confiando en Él en medio del proceso, o I give up. Esa es una decisión nuestra. Y tercero, los procesos prueban nuestra fe, por supuesto. Prueban nuestra fe. Termino con esta meditación. Señor, el título del mensaje es ese. La semana pasada fue, Señor, necesito un milagro, pero esta semana es, Señor, necesito más que un milagro. Y ese más que un milagro es que te necesito a ti. Ese más es que te necesito a ti. Si te tengo a ti, tengo todo lo demás. Te necesito a ti más en mi vida. Y eso es lo que necesitaban los discípulos. Más de Él. Conocerle más. No dice que hasta que después que Jesús fue subido al cielo, que ellos entendieron. ¿No dice así la palabra? Fue que ellos entendieron entonces todas las otras cosas. Porque iban en un proceso. En la vida espiritual, en la cual no veía completamente. Dios nos lleva por procesos, pero confía en Él, porque Dios no ha dejado nunca nada incompleto.